Me llamo Selma Sedgwick y tengo 41 años. Después de 10 años de matrimonio sin poder tener hijos, mi suegra dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. Mi hijo merece una familia de verdad, dijo, no una esposa que no pudo dársela. Luego volteó a ver a mi esposo. Tú mereces algo mejor. Él se quedó mirando al piso. No dijo una sola palabra. Yo tampoco discutí. Firmé los papeles del divorcio y me fui. 5 años después, aparecieron sin invitación en la inauguración de mi empresa. Vi cómo les cambiaba la cara. Vi cómo mi exesposo se puso pálido por lo que tenía enfrente. Por el pequeño niño que llevaba en mis brazos. No tenía ni idea de quién era. Y cuando por fin lo entendieron, ya era demasiado tarde. Pero antes de seguir con esta historia, si ya te está llegando al corazón, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Soy Selma. Y esta es la historia de la familia que me rechazó, y de lo que yo no sabía que llevaba conmigo el día que decidí marcharme. Déjame llevarte de vuelta a aquel otoño en el que todo se vino abajo. Me casé con Daniel Ashford en junio de 2010. Yo tenía 25 años. Daniel era amable, pero de esa forma tranquila que a veces uno confunde con fortaleza. Se reía de mis chistes, me abría la puerta y siempre parecía estar ahí cuando lo necesitaba. Cuando me pidió matrimonio, lo hizo en el jardín de su abuela. Se arrodilló sobre el pasto mojado y yo le dije que sí antes de que terminara la pregunta. La familia Ashford era muy conocida en Providence. No eran famosos, pero sí una familia de mucho tiempo y tradición. Durante 3 generaciones habían manejado una empresa de materiales para construcción. Mi suegro, Gerald, llevaba ese legado con mucho orgullo. Y mi suegra, Vivian, era quien controlaba todo lo demás. Las reuniones familiares, las fiestas, las decisiones, y también las opiniones. No había nada en esa familia que no pasara por ella. Antes de conocerlos, yo tenía mi propia vida. Durante 4 años trabajé restaurando muebles y me encantaba. Me gustaba el olor de la madera, el aceite de linaza y ver cómo un mueble viejo podía volver a la vida con un poco de trabajo y paciencia. Una semana antes de la boda, el dueño del taller me ofreció convertirme en socia. Pero rechacé la oferta. Vivian sonrió cuando se lo conté, como si estuviera escuchando a una niña hablar de un sueño imposible. Las mujeres Ashford no necesitan trabajar, querida. Ahora tienes un hogar. Y yo lo dejé pasar. Me convencí de que eso era amor. Aún así, guardé una vieja silla en el garaje y los fines de semana la restauraba a escondidas. Era una pequeña parte de mí que todavía no estaba lista para abandonar. Los primeros 2 años de matrimonio nadie habló de hijos. Pero en el tercer año, Vivian comenzó a dejar folletos sobre la cocina. Clínicas de fertilidad. Especialistas. Tratamientos. Para el 5.º año, cada reunión familiar empezaba igual. ¿Ni hay buenas noticias? La pregunta llegaba antes de que siquiera me quitara el abrigo. Pero nunca había noticias. Visitamos médicos. Muchos médicos. Aprendí palabras que jamás quise conocer. Hormonas. Ovulación. Fertilidad. Estudios. Y una palabra que parecía perseguirme a todas partes. Infertilidad sin explicación. Nadie encontraba una causa. Nadie tenía respuestas. Simplemente el embarazo nunca llegaba. Mes tras mes. Año tras año. Con el tiempo aprendí a leer las miradas antes de entrar a una habitación. Aprendí quién me haría preguntas y quién fingiría no juzgarme. En acción de gracias, Vivian siempre sentaba a los bebés de la familia en el centro de la mesa para que todos los vieran. Y durante la oración agradecía a Dios por los niños que llevarían el apellido de la familia hacia el futuro. Mientras tanto, la silla a mi lado seguía vacía. Siempre la misma silla. Siempre el mismo silencio. En la escalera principal de la casa había una fotografía enorme. Mostraba 4 generaciones de Ashford.
Las imágenes antiguas en blanco y negro arriba. Las más recientes a color abajo. Después de cada cena, Gerald se quedaba observándola con las manos en los bolsillos. Como si estuviera contemplando algo sagrado. Una noche dijo en voz alta. Un apellido solo sobrevive cuando alguien lo continúa. No me estaba hablando directamente. Pero todos lo escuchamos. Daniel también. Y no dijo nada. Solo bajó la mirada. Una vez, mucho antes de que todo terminara, Vivian me dijo algo que no entendí hasta años después. Estábamos solas en la cocina, lavando los platos. Había un silencio extraño entre nosotras. Aquella noche no sonaba fría ni crítica. De hecho, parecía casi triste. Entonces dijo. Yo sé muy bien lo que cuesta un matrimonio sin hijos. Hizo una pausa. Y añadió. Más que cualquier otra persona en esta casa. Le pregunté qué quería decir con eso. Pero ella simplemente abrió la llave del agua otra vez y no respondió. Yo pensé que estaba hablando de mí. No tenía idea de que en realidad estaba hablando de ella misma. Y Daniel me amaba. Hasta el día de hoy quiero creerlo. Pero en algún momento de esos 10 años, vi cómo aprendió a mirar hacia otro lado. Cada vez que su mamá empezaba con sus comentarios, él soltaba mi mano poco a poco y la regresaba a su regazo. Era un gesto pequeño. Casi imperceptible. Pero yo lo notaba. Una vez intenté hablar con él sobre eso. Íbamos en el coche después de otra cena familiar donde me habían preguntado 2 veces por los hijos antes de servir el postre. Le dije que ya no podía seguir soportándolo. Le pedí que, aunque fuera una sola vez, hablara con su mamá. Que me defendiera. Daniel no apartó la vista del camino. Que ella lo hace con buena intención, dijo. Ya sabes cómo es. Es más fácil no hacer un problema de esto. Más fácil. Esa era siempre su palabra favorita. No justo. No correcto. Más fácil. Y poco a poco empecé a desaparecer. Al principio ni siquiera me di cuenta. Dejé de ver a mis amigos del taller porque siempre había algún compromiso familiar organizado por Vivian. También dejé de restaurar la vieja silla que tenía en el garaje. Me preguntaba para qué seguir con un pasatiempo cuando todos esperaban que mi vida girara alrededor de algo mucho más importante. Me volví exactamente lo que ellos querían. Amable. Educada. Paciente. Y muy silenciosa sobre la mujer que alguna vez fui. Me repetía que era solo una etapa. Que pronto llegaría un bebé. Y que entonces todo encajaría. Me conté muchas historias durante esos años. La primera vez que Daniel soltó mi mano, pensé que estaba cansado. Para el 10º año, yo ya había dejado de buscarla. La presión nunca llegó de golpe. Llegó poco a poco. Como pequeñas heridas que nunca terminaban de sanar. Cuando cumplí 34 años, una prima de Daniel tuvo un bebé. Un niño. Vivian organizó el festejo en su casa y me pidió que la ayudara. Pasé 3 horas doblando mamelucos azules y sonriendo hasta que me dolió la cara. Al final de la fiesta me entregó una bolsa de regalo. Dentro había decoraciones que habían sobrado. Para cuando te toque a ti, dijo. Luego bajó la voz y agregó. Si es que algún día te toca. Regresé a casa manejando en silencio. Y me quedé sentada en el coche frente a la entrada durante 20 minutos antes de poder bajar. Hubo cientos de momentos así. Un bautizo donde me pidieron cargar al bebé para que practicara. Una consulta médica donde el especialista, amable pero directo, volvió a decir aquellas palabras que ya odiaba escuchar. Infertilidad sin explicación. Vivian había insistido en acompañarnos. Y cuando escuchó el diagnóstico, soltó un suspiro tan pesado que parecía que la decepción era culpa mía. Recuerdo una Navidad especialmente dolorosa. Vivian les regaló a todos los nietos una bota navideña con sus nombres bordados. Todos tenían una. Todos menos la silla vacía. Y nadie dijo nada. Todos fingieron no darse cuenta. Pero yo sí. Yo siempre lo notaba. Hay una cita médica que jamás voy a olvidar.
Era una consulta para hablar sobre los siguientes tratamientos. Un lugar nuevo. Un nuevo especialista. Vivian insistió en llevarnos. Y también insistió en entrar con nosotros. Se sentó en una esquina del consultorio con su bolso sobre las piernas mientras el médico hablaba de mi cuerpo. No como si estuviera hablando de una persona, sino como si fuera un problema que necesitaba arreglarse. Cuando el doctor volvió a decir la frase infertilidad sin explicación, Vivian soltó un largo suspiro por la nariz. Como si alguien la hubiera decepcionado a propósito. ¿De verdad no hay nada más que podamos hacer?, preguntó. Podamos. Como si fuera su cuerpo el que estaba siendo examinado. Como si el problema fuera suyo. Daniel estaba sentado a mi lado, mirando sus propias manos. Esperé a que dijera algo. Lo que fuera. Un simple. Mamá, por favor, déjanos manejar esto solos. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Por esa época, Gerald también empezó a hablar diferente sobre la empresa. Hablaba de sucesión. De legado. De quien llevaría el apellido Ashford a la siguiente generación. Durante las cenas miraba a Daniel y luego al espacio vacío donde, según ellos, debería estar un nieto. Después dejaba la frase sin terminar y tomaba un trago de vino. Una tarde encontré una carpeta sobre la mesa de la cocina. Documentos de herencia. Fideicomisos. Planes patrimoniales. No la abrí. No era necesario. Los Ashford estaban diseñando su futuro. Y yo ya sabía que no formaba parte de él. Todo explotó un domingo de noviembre de 2020. Vivian llamó y nos invitó a cenar. Solo familia, dijo. Debí darme cuenta por el tono de su voz. Estaba demasiado tranquila. Era esa clase de calma que aparece cuando una decisión ya fue tomada sin consultarte. Durante el camino sentí que algo andaba mal. Daniel estuvo callado todo el trayecto. Demasiado callado. Le pregunté 2 veces si todo estaba bien. Las 2 veces respondió. Sí, todo bien. Pero ni siquiera me miró. Cuando llegamos a la casa, se quedó unos segundos sentado detrás del volante antes de apagar el motor. Como si tampoco quisiera entrar. Nos sentamos en la mesa larga del comedor. Gerald en la cabecera. Vivian a su derecha. Daniel junto a mí. Nadie tocó la comida. De pronto, Vivian dejó el tenedor sobre la mesa. Juntó las manos y me miró fijamente. Selma, dijo, te queremos. Tú lo sabes. Hizo una pausa. Pero ya es hora de ser honestos. Sentí que el aire se volvía pesado. A nuestro hijo merece una familia de verdad. Su voz no tembló ni una sola vez. No una esposa que no pudo dársela. El reloj de la pared siguió avanzando. Tic. Tac. Tic. Tac. Y luego se volvió hacia Daniel. Le puso una mano sobre el brazo con una suavidad que parecía de funeral. Tú mereces algo mejor, cariño, dijo. Todavía tienes tiempo. Ella no. Todos voltearon a ver a Daniel. Todos. Y yo también. Porque ese era el momento. El único momento que realmente importaba después de 10 años. Solo tenía que decir una palabra. Mi nombre. Nada más. Selma. Pero no lo hizo. Miró al piso. No me defendió. No tomó mi mano. No le dijo a su madre que se estaba pasando de la raya. Solo se quedó observando las vetas de la madera, como si quisiera desaparecer dentro de ellas. Y en ese instante aprendí algo que jamás olvidé. Puedes amar a alguien. Y aún así traicionarlo. Solo tienes que quedarte muy, muy callado mientras sucede. Gerald se aclaró la garganta. Luego miró su reloj, como siempre hacía cuando una conversación se volvía incómoda. Nos hemos tomado la libertad de hablar con un abogado, dijo. Será más sencillo para todos si hacemos las cosas de esta manera. Ya habían hablado con un abogado. Antes de invitarme a cenar. Antes de decirme una sola palabra.
Ya habían planeado mi salida. Y lo más doloroso de todo era que Daniel lo sabía. No lloré. Quiero que eso quede claro. No levanté la voz. No hice ninguna escena. Me quedé sentada con las manos sobre las piernas, igual que Vivian. Y sentí como algo dentro de mí se cerraba. Como una puerta. Silenciosa. Definitiva. Entonces levanté la mirada. Y dije una sola palabra. Está bien. Eso fue todo. Está bien. Me levanté de la mesa. Le di las gracias a Vivian por una cena que ni siquiera había probado. Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Daniel me siguió. Se quedó ahí parado, con la boca entreabierta, como si hubiera algo que quisiera decir pero no encontrara las palabras. Selma, empezó. No, respondí. No estaba enojada. Simplemente ya había terminado. Me fui sola. Daniel regresó con sus padres. Piénsalo un momento. La noche en que terminó su matrimonio, mi esposo decidió irse a casa con las personas que lo habían destruido. 3 días después llegó una tarjeta por correo. Un sobre color crema. Reconocí la letra de Vivian de inmediato. Esa escritura inclinada y perfecta que usaba para todo. Abrí el sobre. No había saludo. No había firma. Solo una frase. Una decepción estéril no debería alargar algo que ya terminó. Eso decía. Nada más. La leí una vez. Luego otra. Y después hice algo que todavía hoy no puedo explicar. No la tiré. La guardé dentro de una caja de zapatos en el closet, debajo de unas botas que nunca usaba. No sabía por qué. Solo sentía que algún día iba a necesitarla. La abogada que me recomendó una amiga se llamaba Rebecca Lowe. Tenía mirada firme, cabello gris cortado a la altura de la mandíbula y cero paciencia para las tonterías. Cuando le conté todo lo que había pasado, no se sorprendió. No me tomó la mano. No me ofreció lástima. Simplemente empujó una libreta hacia mí. Guarda todo, me dijo. Mensajes, cartas, fechas, correos. Todo. Hizo una pausa. Algún día me lo vas a agradecer. El divorcio fue rápido. Los Ashford querían que desapareciera de sus vidas. Y querían hacerlo de la forma más limpia posible. Gerald escribió un cheque para asegurarse de ello. Como si estuviera cerrando una cuenta bancaria. Firmé los documentos una tarde gris en la oficina de Rebecca. Cuando estaba escribiendo mi nombre, el bolígrafo se detuvo por un segundo. Pensé en todo. En el jardín donde Daniel me pidió matrimonio. En nuestros sueños. En los 10 años que había entregado a esa familia. Y después terminé de firmar. Antes de Navidad ya me había mudado. Y fue entonces cuando todo cambió. El divorcio se hizo oficial la primavera siguiente. En abril. Recuerdo perfectamente la noche en que llegaron los documentos finales. Por el silencio. Un silencio enorme. Vivía en un pequeño departamento de una habitación. Paredes beige. Cajas sin abrir. Porque abrirla significaba aceptar que todo era real. Me senté en el piso, en medio de la sala. Y me quedé ahí durante mucho tiempo. Tenía 36 años. Sin esposo. Sin hijos. Sin carrera. Y sin el apellido que había llevado durante una década. Volver a ser Selma Sedgwick fue como regresar a una casa después de un incendio. Reconoces las habitaciones. Pero ya nada huele igual. Las primeras semanas sola fueron extrañas. No había preguntas incómodas. No había llamadas. No había alguien organizando mi vida desde lejos. A veces me despertaba a las 3 de la mañana. Por costumbre. Como si estuviera esperando una discusión que nunca llegaría. Me quedaba acostada escuchando el ruido de la calefacción y mirando el techo. Intentando entender quién era ahora. Acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Algunos días trabajaba en una ferretería.
Otros ayudaba a una amiga a preparar casas para venderlas. Hacía lo que fuera necesario para pagar las cuentas. Para mantener las luces encendidas. Y mientras tanto, intentaba descubrir quién era Selma. Ahora que ya no había un Ashford delante de su nombre. Vendí mi anillo de bodas a un joyero del centro. Me ofreció un precio justo y no hizo ninguna pregunta. Con ese dinero pagué el primer mes de renta de un departamento que era completamente mío. Un lugar donde no necesitaba el permiso de nadie para vivir. Fue la época más solitaria de mi vida. Pero también, de una manera extraña, fue la primera vez en muchos años que pude escuchar mis propios pensamientos. Sin embargo, algo no estaba bien. Mi cuerpo se sentía diferente. Yo me repetía que era estrés. Que todo era consecuencia del divorcio. Pero el cansancio no desaparecía, por más que durmiera. Y algunos olores me revolvían el estómago. Sobre todo el café. Y eso era raro, porque había vivido prácticamente de café durante 10 años. Mi amiga Diane lo notó antes que yo. Habíamos trabajado juntas en el taller de restauración años atrás, y era de las pocas personas que nunca desaparecieron de mi vida. Una mañana me vio apartar una taza de café casi llena. Dejó la suya sobre la mesa y me preguntó sin rodeos. Selma, ¿cuándo fue la última vez que te bajó? No respondí. Porque no lo sabía. Ni siquiera podía recordarlo. Ese mismo día compré una prueba de embarazo en una farmacia de otra ciudad. En un lugar donde nadie me conociera. No fui capaz de hacerla en casa. Así que fui al baño de una clínica. No confiaba en mí misma para enfrentar el resultado sola en aquel departamento vacío. Hice la prueba. Esperé. Y aparecieron 2 líneas. 2 líneas. Me quedé sentada sobre el borde del lavabo durante mucho tiempo. Sin moverme. Sin respirar casi. Después de 10 años escuchando que yo era el problema. Después de 10 años de diagnóstico sin respuestas. Después de 10 años de que me miraran a los ojos y me hicieran sentir insuficiente. Estaba embarazada. Y quiero ser sincera sobre ese momento. Porque no fue solamente felicidad. Fue felicidad y dolor mezclados al mismo tiempo. Tan unidos que no podía separarlos. El hijo que decían que jamás podría tener. Ya estaba creciendo dentro de mí. Y el hombre que debería haber estado a mi lado, sosteniendo mi mano, había preferido mirar al suelo mientras su madre me echaba de su vida. Ese día no llamé a nadie. Ni siquiera a Diane. Esa noche tomé mi teléfono y busqué el nombre de Daniel. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Pensé en llamarlo. Pensé en contarle la verdad. Y también pensé en todo lo que pasaría después. Porque lo sabía perfectamente. Vivian querría a ese bebé mucho más de lo que alguna vez me quiso a mí. Aparecerían abogados. Los abogados que ellos podían pagar y yo no. Vendrían las cenas familiares. Las visitas de los abuelos. Las discusiones sobre el apellido. Y una vida entera dentro de aquella casa donde siempre serían ellos quienes tomarían las decisiones. Ya me habían demostrado cómo trataban a las personas cuando no cumplían sus expectativas. No estaba dispuesta a entregarles un hijo para que lo educaran de la misma manera. Apagué el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa de noche. Y guardé el secreto. Durante casi 2 semanas no se lo conté a nadie. Por las noches me acostaba con una mano sobre el vientre. Haciendo cuentas. Pensando en fechas. Sintiendo miedo y felicidad al mismo tiempo. Finalmente se lo conté a Diane. Estábamos tomando café. Bueno. Ella tomando café. Porque yo todavía no podía ni olerlo. Cuando terminé de hablar, se quedó callada unos segundos. Luego extendió la mano y tomó las mías. ¿O vas a tenerlo? Preguntó. Curiosamente dijo tenerlo. Como si ya supiera que era un niño. Sí, respondí. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y mi voz sonó firme. Entonces no lo vas a hacer sola, dijo ella. Lo vas a hacer conmigo. Y cumplió su palabra.
Estuvo conmigo en cada consulta médica. Sentada en la silla donde Daniel debería haber estado. A mi lado en cada paso. La semana siguiente fui a ver a Rebecca. Le conté todo. Ella no me felicitó. No era su estilo. En lugar de eso empezó a hacer preguntas. Fechas. Documentos. La fecha exacta del divorcio. Cuando probablemente había sido concebido el bebé. Anotó todo cuidadosamente. Y cuando terminó, levantó la vista por encima de sus lentes. ¿Qué apellido va a aparecer en el acta de nacimiento? La respuesta salió de inmediato. Que el mío. Solo el mío. Rebecca asintió despacio. Como si hubiera estado esperando escuchar exactamente eso. Entonces guarda esa caja de zapatos, me dijo Rebecca. Y empieza un archivo. Me explicó que debía guardar todo. La tarjeta de Vivian. Los documentos del divorcio. Los acuerdos legales. Los expedientes médicos. Las fechas. Cada papel relacionado con todo lo que había pasado. Ponlo en un lugar seguro y no lo toques. ¿Por qué? Pregunté. Rebecca cruzó los brazos. Porque la gente que tira algo a la basura suele querer recuperarlo en cuanto descubre que tiene valor. Me quedé mirándola. Y ella continuó. Cuando llegue ese día, no discutas con ellos. No pelees. Solo abre la carpeta y deja que los documentos hablen por ti. Seguí su consejo. Guardé todo al fondo del closet. Junto a las botas. Junto a aquella horrible tarjeta. Esa primavera tomé una decisión. Y jamás me he arrepentido. Ni siquiera en las noches más difíciles. Pero antes de contarte cómo fueron los siguientes 5 años, quiero que adivines algo. ¿Qué crees que pasó el día en que esa familia descubrió toda la verdad? Déjamelo en los comentarios. Te prometo que casi nadie acierta. Mi hijo nació el 22 de julio. En la sala de parto solo estaba Diane conmigo. Ella sostuvo mi mano y me contó chistes entre una contracción y otra. No recuerdo ni uno solo. Había una silla junto a la cama reservada para la pareja de la madre. Permaneció vacía todo el tiempo. Y tuve que obligarme a dejar de mirarla. Cuando finalmente pusieron a mi bebé sobre mi pecho, la enfermera sonrió. Es niño. Lo llamé Eli. Y ni una sola persona de la familia Ashford sabía que existía. Ni Daniel. Ni Gerald. Ni Vivian. Nadie. Mientras ellos seguían viviendo en aquella gran casa, rodeados de fotografías familiares y preocupados por quién continuaría el apellido Ashford. La verdadera respuesta estaba creciendo conmigo. Y llevaba mi apellido. No voy a mentir sobre lo que vino después. El primer año fue brutal. Tuve un recién nacido y una cuenta bancaria que apenas se mantenía por encima de cero. El dinero del divorcio desapareció muy rápido. La renta. El depósito. Un automóvil usado. La cuna. Los pañales. Las facturas. Esas cuentas que siguen llegando aunque lleves días sin dormir. Las más urgentes las pegaba en el refrigerador para obligarme a verlas todos los días. Necesitaba dinero. Y necesitaba un trabajo que pudiera hacer mientras cargaba a un bebé en brazos. Así que regresé a lo único que realmente sabía hacer. Restaurar muebles. Todo comenzó con una cómoda vieja que alguien había abandonado en la banqueta. Era de roble macizo. Maltratada. Rayada. Pero todavía tenía potencial. La arrastré hasta mi departamento. La cubrí con una lona en el estacionamiento y trabajé en ella por las noches, cuando Eli finalmente se quedaba dormido. Volví a sentir el olor del aceite de linaza. El sonido de la lija sobre la madera. Era como recuperar una parte de mí que había estado perdida durante años. Cuando terminé, publiqué la cómoda en internet. La vendí por $110. Y cuando el comprador se la llevó, me puse a llorar. No porque extrañara el mueble, sino porque por primera vez en mucho tiempo había creado algo con mis propias manos. Alguien lo había querido.
Alguien había pagado por ello. Y ese dinero era mío. Nadie me lo había regalado. Nadie podía quitármelo después durante una cena familiar. Diane vendía velas y cerámica en un mercado de fin de semana al otro lado del río. Un día consiguió que me prestaran media mesa junto a la suya. Cada sábado me levantaba a las 5 de la mañana. Cargaba el coche. Abrochaba a Ellie en su asiento. Y acomodaba mis mesas restauradas, repisas y pequeños muebles antes de que saliera el sol. La primera vez dudé al poner los precios. Me parecían demasiado altos. Diane vio mi cara y se rió. $30 son $30, dijo. Luego tomó una etiqueta de precio y me miró directamente a los ojos. No cobres lo mínimo para que la gente te tenga lástima, Selma. Cobra lo que realmente vale tu trabajo. El primer día en el mercado, una mujer compró una mesa de noche que yo había restaurado. Antes de irse, se detuvo frente a la carriola y sonrió al ver a Ellie. Se parece muchísimo a su papá, dijo. Yo sonreí y respondí. Y gracias. Pero sentí un nudo en el pecho. Porque ella no tenía idea de lo que acababa de decir. Miré a mi hijo. La forma de sus cejas. La mandíbula. La mirada. Incluso siendo tan pequeño, había rasgos que reconocía perfectamente. Los había visto durante años en las fotografías que colgaban en aquella escalera de la casa Ashford. Una casa a la que jamás volvería. No dije nada. Solo acomodé su cobija y seguí atendiendo a los clientes. Y conforme Ellie fue creciendo, el parecido se hizo cada vez más evidente. Las mismas cejas. La misma mandíbula. Los mismos rasgos que aparecían una y otra vez en aquellas viejas fotos familiares. La gente lo comentaba constantemente. Siempre con buena intención. Sin imaginar lo mucho que esas palabras significaban para mí. Se parece muchísimo a su papá. Yo sonreía y asentía. Porque era verdad. Y porque el hombre al que se parecía no tenía la menor idea de que su hijo existía. Los mercados eran duros. Pero también eran honestos. Había sábados en los que apenas ganaba $40. Y otros en los que regresaba a casa con 400. Poco a poco aprendí a entender a los clientes. Aprendí qué buscaban. Que les llamaba la atención. Y descubrí que los muebles simples, bien hechos y con acabados honestos siempre se vendían mejor que los diseños demasiado complicados. También aprendí a alimentar a un bebé sentada en una silla plegable detrás de mi puesto mientras negociaba precios al mismo tiempo. Y sin equivocarme en ninguna de las dos cosas. Entre los clientes frecuentes había un hombre llamado Walter. Era jubilado. Observador. Inteligente. Y parecía cargar una soledad silenciosa. No compraba mucho. A veces una repisa. O un banco pequeño. O un marco restaurado. Pero siempre se quedaba platicando conmigo mientras Ellie dormía debajo de la mesa. Una mañana especialmente fría no había vendido absolutamente nada hasta el mediodía. Walter apareció como siempre. Miró una mesa auxiliar. Era obvio que no la necesitaba. Aún así la compró. Mientras contaba lentamente los billetes, me dijo. A mi esposa le habría gustado este trabajo. Está hecho con honestidad. Luego me señaló con el dedo. Y no se te ocurra rendirte antes de que esta ciudad descubra lo que vales. Nunca olvidé esas palabras. En los peores días pensaba en Walter. Y aun cuando quería quedarme en casa, cargaba el coche y volvía a montar mi puesto. Al final de ese primer año ya tenía clientes habituales. Personas que regresaban para ver qué muebles nuevos había restaurado. Uno de ellos me hizo una pregunta que terminó cambiando mi vida. ¿También haces trabajos personalizados? Tengo un comedor que quiero que combine con otros muebles. Respondí que sí. Antes siquiera de saber cómo hacerlo. Después encontré la manera. Así empezó todo. Comencé a marcar cada pieza que salía de mis manos. Quemaba un pequeño símbolo en la parte inferior de cada mueble. Un chochín, un pequeño pájaro. Y debajo, una piedra.
El pájaro representaba a quien sigue cantando incluso cuando nadie espera que lo haga. La piedra representaba a quien permanece firme sin importar cuántas veces intenten moverlo. Así nació el nombre. Granny Stone. Al principio no era más que una marca grabada en madera. Una mesa compartida en un mercado de pulgas. Y un bebé durmiendo debajo de ella. El camino por delante era largo. Difícil. Y parecía imposible. Pero yo seguía avanzando. Con mi hijo a mi lado. Paso a paso. Mi primer taller de verdad fue un pequeño local dentro de una antigua fábrica textil. El techo tenía goteras. En invierno era un congelador. Y en verano parecía un horno. La renta apenas estaba dentro de mis posibilidades. El día que firmé el contrato tenía las manos temblando. Eli dormía pegado a mi pecho dentro de su portabebés. Y mientras escribía mi nombre en aquel documento, entendí algo. No estaba construyendo solo un negocio. Estaba construyendo una nueva vida para los dos. El dueño del local miró a Eli. Luego me miró a mí. Y me hizo una pregunta que ya había escuchado demasiadas veces. ¿Tienes pareja? ¿Alguien que firme contigo el contrato? Negué con la cabeza. No. Solo estoy yo. Me observó unos segundos. Y aún así firmó. Aunque estoy bastante segura de que esperaba que fracasara. La verdad es que casi todos lo esperaban. Y por un tiempo parecía que tenían razón. Después llegó un trabajo enorme. O al menos enorme para mí. Un restaurante nuevo en el centro de la ciudad necesitaba 12 mesas y una barra larga hecha a medida. Era el proyecto más grande que había cotizado en toda mi vida. Compré la madera a crédito. Invertí todo lo que tenía. Trabajé día y noche. Con el monitor de bebé sobre la mesa de trabajo para escuchar a Eli mientras dormía. 3 semanas después recibí un correo electrónico. Todavía recuerdo cada palabra. Lo sentimos mucho. Los inversionistas se retiraron. El proyecto queda suspendido de manera indefinida. No podremos recibir el pedido. Me quedé congelada. No había contrato firmado que pudiera protegerme. No había depósito que pudiera recuperar. La madera era mía. Y también la deuda. Me senté sola en aquel taller helado. Saqué una calculadora. Revisé los números una y otra vez. Pero los números no cambiaban. Debía casi $30,000. Tenía un hijo pequeño. No tenía pareja. Y tampoco tenía familia a quien pedir ayuda. Bueno. Sí tenía una. Y quiero que entiendas lo desesperada que estaba. Porque esta es la parte que la mayoría de la gente nunca cuenta. Una noche de invierno, Eli tuvo fiebre alta. Lloraba sin parar. Yo llevaba días sin dormir. Estaba tan agotada que la habitación parecía moverse cuando me ponía de pie. Me senté en el piso del taller. Apoyé la espalda contra una pila de madera que no había podido vender. Y saqué el teléfono. El número de Vivian seguía guardado. Lo miré durante mucho tiempo. Pensé en llamar. Pensé en lo fácil que sería. Fácil. La misma palabra que Daniel siempre usaba. Ellos tenían dinero. Tenían contactos. Tenían una gran casa. Podrían resolver todos mis problemas. Nos recibirían. Y luego se quedarían con él. Con mi hijo. Y yo pasaría el resto de mi vida viviendo agradecida, callada y pequeña dentro de aquella casa. Como antes. Guardé el teléfono. Lo metí de nuevo en mi bolsillo. Tomé a Eli en brazos. Y a medianoche lo llevé a una clínica de urgencias. Pagué la consulta con una tarjeta que no debía usar. Y me quedé meciéndolo en la sala de espera hasta que la fiebre bajó. A la mañana siguiente me levanté y regresé al taller. Porque seguir adelante era la única dirección que me quedaba. Esa fue la vez que estuve más cerca de volver con ellos. Y quiero ser sincera. No fue el orgullo lo que me detuvo. El orgullo no sirve de mucho cuando son las 12 de la noche y tu hijo está enfermo.
Fue algo diferente. Algo más frío. Más claro. Comprendí que si los llamaba, no iban a salvarme. Iban a absorberme. Iban a tomar lo único que realmente era mío. Mi hijo. Y lo criarían en aquella casa. Debajo de aquellas fotografías familiares. Hasta convertirlo en el mismo tipo de hombre que aprendía a mirar al suelo cuando debía defender a alguien. Prefería perderlo todo antes que entregarles a Ellie. Así que nunca llamé. Ni esa noche. Ni ninguna otra. Lo que me salvó no fue un milagro. Fue una llamada telefónica. Y después un año entero sin dormir. Un hotel boutique del centro estaba siendo remodelado. La diseñadora había visto uno de mis muebles en la casa de un cliente. Me encontró gracias al mercado donde vendía los fines de semana. Un día apareció en el taller. Con unos tacones que definitivamente no pertenecían a aquel lugar lleno de polvo y aserrín. Caminó despacio observando todo. Pasó los dedos sobre una de mis mesas. Y luego dijo: necesito muebles personalizados para 30 habitaciones. Sentí que el corazón se me detenía. Ella continuó: cabeceras para las camas. Escritorios. Y un mostrador de recepción que sea lo primero que los huéspedes vean al entrar. Ese proyecto podía salvar Arenstown. O destruirlo para siempre. No había punto medio. ¿Cuándo puedes entregarlo?, preguntó. El plazo era brutal. La cantidad de trabajo era enorme. Demasiado para una sola persona. Lo supe en el mismo instante en que vi los planos. Pero también sabía algo más. Si decía que no, todo lo que había construido terminaría ahí. Así que respondí: sí. Podemos hacerlo. Aunque en realidad no tenía idea de cómo. 30 habitaciones. 30 cabeceras. 30 escritorios. Todo hecho a mano. Comencé a trabajar antes del amanecer. Y seguía hasta mucho después de que Ellie se quedara dormido. El monitor de bebé siempre encendido junto a mí. Cometí errores que no podía permitirme. Desarmé piezas enteras. Volví a empezar. Y después las volví a hacer otra vez. Hubo noches en las que lijé madera hasta que me dolieron las manos incluso debajo de los guantes. Durante varias semanas realmente pensé que no lo lograría. Había cobrado menos de lo que debía por desesperación. Así que cada hora perdida era dinero que ya no tenía. Llevé una cama plegable al taller. La puse en una esquina. Porque ya no podía elegir entre trabajar o dormir. Y casi siempre elegía trabajar. Dejé de asistir a los mercados. Vendí la madera del proyecto cancelado con pérdidas para comprar los materiales que necesitaba el hotel. Entonces ocurrió algo inesperado. Un blog de diseño publicó una pequeña nota sobre mi trabajo. Solo una fotografía de mis manos. El sello de Arenstown grabado en la madera. Y unas pocas líneas contando la historia de una madre soltera que construía muebles dentro de una vieja fábrica abandonada. No parecía gran cosa. Pero terminó cambiándolo todo. Los correos comenzaron a llegar cada vez más seguido. Primero unos pocos. Después muchos. Pero el proyecto del hotel seguía presionándome. Podía fabricar los muebles. Lo que no podía hacer sola era el mostrador principal de recepción. Necesitaba un carpintero de verdad. Alguien con experiencia. Pregunté en varios aserraderos y talleres. En el tercero, un hombre mayor me entregó una tarjeta. Theo Walsh, dijo. Tarda en responder, pero vale la pena. Lo llamé. Llegó al taller un martes. Llevaba una chaqueta vieja y tenía aserrín en las manos. Observó todo en silencio. Revisó mis muebles. Después estudió los planos del hotel. Finalmente dijo: el tiempo está muy justo. Lo sé, respondí. Asintió. Tendremos que trabajar con inteligencia. Tendremos. No tendrás. No, a ver si puedo. Tendremos. Como si ya fuéramos un equipo. Theo era viudo.
Su esposa, Claire, había fallecido 6 años antes. Nunca tuvieron hijos. Me lo contó una vez y después siguió trabajando como si nada. Durante meses trabajamos juntos en el proyecto del hotel. Días largos. Noches más largas. Y poco a poco noté algo que me puso nerviosa. Theo era increíble con Ellie. Pero no intentaba impresionar a nadie. Simplemente lo trataba como una persona. Cuando la tricicleta de Ellie se descompuso, Theo la arregló antes de que yo me diera cuenta. Mi hijo lo observaba como si estuviera viendo magia. Aún así, mantuve distancia. Había aprendido a no depender de nadie. Cuando terminamos el proyecto del hotel, la diseñadora quedó tan emocionada que casi lloró al ver el resultado. Theo solo sonrió y siguió trabajando. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no fue así. Seguía encontrando excusas para visitarnos. Una herramienta nueva. Un proveedor mejor. Algún consejo para el taller. Y cada vez que escuchaba llegar su camioneta, Ellie corría a la ventana. Un domingo nos invitó a la playa. Quería que fuéramos los 3. Yo estaba lista para decir que no. Como siempre. Pero Ellie respondió antes que yo. Ya se estaba poniendo los zapatos. Ese día caminamos por la orilla del mar. Theo le enseñó a lanzar piedras sobre el agua. Se agachó junto a él y le dijo: escoge una piedra plana. Mide el agua. No la fuerces. Y mientras los veía juntos, por primera vez en muchos años, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Ellie lanzó una piedra tras otra. Todas se hundían de inmediato. Pero Theo celebraba cada intento como si hubiera cruzado toda la bahía. De regreso a casa, Ellie se quedó dormido en el asiento trasero. Theo y yo casi no hablamos. No hacía falta. Y en algún punto del camino me di cuenta de algo. Ya no estaba esperando que algo saliera mal. Y eso me asustó. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía tranquila. Una noche estábamos cerrando el taller. Ellie dormía sobre una lona en una esquina. Theo lo miró y sonrió. Es un buen niño, dijo. Observa todo. No se le escapa nada. Su padre no forma parte de su vida, respondí. Lo dije como un hecho. Como una puerta cerrada. Pero Theo no insistió. Siguió limpiando una herramienta y luego dijo: perder a alguien te enseña quién realmente vale la pena. Estaba hablando de Claire. De su esposa. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Pasó casi un año antes de que le contara toda la verdad. Para entonces ya estábamos juntos. Despacio. Con cuidado. Sin prisas. Una noche, después de que Ellie se durmió, nos sentamos en la cocina. Y se lo conté todo. Los 10 años de matrimonio. Las humillaciones. Las cenas familiares. La silla vacía. La noche en que Vivian dijo que su hijo merecía una familia de verdad. Y cómo Daniel se quedó mirando el piso en lugar de defenderme. También le conté que estaba embarazada cuando firmé el divorcio. Y que el niño que dormía en la habitación de al lado era el nieto que los Ashford siempre habían querido. Pero que nunca supieron que existía. Esperé una reacción. Esperé verlo alejarse. O cambiar de opinión. Pero no ocurrió. Theo guardó silencio unos segundos. Después tomó mi mano. Y no la soltó. Entonces ese niño necesita a alguien que se quede, dijo. Me miró a los ojos. Y yo puedo hacer eso. Nada más. Sin condiciones. Sin dudas. Sin preguntas. Por primera vez en mi vida, alguien me eligió a mí. Con toda mi historia. Con todo mi pasado. Y poco a poco nos convertimos en una familia. Theo le enseñó a Ellie a lijar madera. A usar herramientas. A arreglar cosas. Cada vez que escuchaba llegar su camioneta, Ellie corría hacia la puerta. Primero Theo llevó algunas herramientas al taller. Luego dejó ropa en mi casa. Después simplemente empezó a formar parte de nuestra vida.
Arreglaba cosas que se rompían. Le leía cuentos a Eli por las noches. Preparaba el desayuno los domingos. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Y aunque durante mucho tiempo esperé que apareciera algún problema, que un día recordara que Eli no era su hijo biológico. Ese momento nunca llegó. Lo único que parecía importarle a Theo era que Eli fuera feliz. Y después, que yo también lo fuera. Siempre en ese orden. Todos los días. Pero los Ashford no sabían nada de eso. Todavía no. La tienda principal de Renniestown era un sueño que durante años ni siquiera me atrevía a imaginar. Primero salimos del viejo taller con goteras. Después abrimos un pequeño local. Luego llegaron más clientes. Y poco a poco la gente empezó a buscar nuestros muebles por la marca grabada en la madera, el pájaro y la piedra. Finalmente renté un local en una esquina del centro. Tenía grandes ventanas, paredes de ladrillo y espacio suficiente para una sala de exhibición al frente y un taller real en la parte de atrás. Theo construyó gran parte del lugar con sus propias manos. Incluso hizo el mostrador principal. Y debajo, donde nadie podía verlo, grabó nuestro símbolo. El pájaro y la piedra. Nuestro pequeño secreto. Entonces ocurrió algo inesperado. Una revista importante quiso hacer un reportaje sobre la empresa. Un fotógrafo pasó todo el día tomando fotos. Del taller. De los muebles. De mí trabajando. Y de Eli ayudándome desde un banco con una sonrisa enorme. Cuando salió el artículo, el título decía: El regreso que nadie vio venir. También aparecía mi nombre. Y la fecha de la gran inauguración de la nueva tienda. Un sábado de abril. Lo que no sabía era que esa revista terminaría llegando a manos de los Ashford. Un conocido de Gerald la llevó a una comida de negocios. ¿No es esta la exesposa de tu hijo?, preguntó. Vivian leyó el artículo. Y luego volvió a leerlo. Miró las fotografías. Miró el éxito. Y algo cambió en ella. No era orgullo. Era otra cosa. Algo más parecido al interés. ¿Qué es la chica Ashford?, dijo. Y cerró la revista con cuidado. Deberíamos estar ahí. La familia apoya a la familia. Gerald no parecía convencido. Con los años, su empresa había perdido fuerza. Y ya no tenía ganas de llamar la atención. Le pidió a Vivian que lo dejara pasar. Pero Vivian nunca dejaba pasar nada. Si nuestro apellido aparece en esta historia, dijo, entonces nosotros también vamos a estar presentes. Así que decidieron asistir. Y llevaron a Daniel. Porque Daniel siempre hacía lo que le pedían. Era curioso. Cuando me echaron de la familia, yo no era parte de ellos. Pero ahora que había cámaras y éxito alrededor, de repente volvía a ser familia. Y Daniel tampoco había encontrado la vida perfecta que su madre le prometió. Se volvió a casar 2 años después del divorcio. Pero el matrimonio nunca funcionó. No tuvieron hijos. Y para entonces, apenas convivía con su esposa. Pasaba los días trabajando en la empresa de su padre. Y las noches perdido en sus propios pensamientos. Lo más importante era esto. Daniel no había leído el artículo. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Daniel no tenía idea de lo que estaba por pasar. Su mamá simplemente le dijo que iban a apoyar a una vieja amiga. Y él se subió al coche. Porque obedecer a Vivian era algo que había hecho toda su vida. Yo, en cambio, tenía un presentimiento. La semana antes de la inauguración saqué la vieja caja de zapatos del closet. La tarjeta color crema seguía ahí. La misma que Vivian me había enviado años atrás. La guardé dentro de la carpeta que Rebecca me había ayudado a organizar. Ahí estaban todos los documentos. La tarjeta. El divorcio. El acuerdo legal. Y el acta de nacimiento de Eli. Todo acomodado en orden. Tal como Rebecca me enseñó. Por si algún día los papeles tenían que hablar por mí. Me dije que estaba exagerando. Que seguramente nunca la necesitaría. Aún así,
Guardé la carpeta en mi bolsa. Por si acaso, murmuré. La noche antes de la inauguración, Theo me encontró sentada en la cocina mirando la carpeta. Ni siquiera preguntó qué era. Solo se sentó frente a mí. ¿Crees que vayan a aparecer?, preguntó. No lo sé. Tal vez. Theo asintió. Luego cerró la carpeta suavemente y puso una mano encima. Si vienen, aquí estaremos los tres. Lo dijo con tanta tranquilidad que sentí desaparecer gran parte de mi miedo. No sonó como una amenaza. Sonó como una certeza. La inauguración fue un sábado soleado de abril. Para las 2 de la tarde el lugar estaba lleno. Más de 150 personas recorrían la tienda. Clientes. Periodistas. Diseñadores. Proveedores. Amigos. Y personas que me habían acompañado desde los días en que vendía muebles en una mesa plegable del mercado. Diane estaba atendiendo las bebidas y organizando a todo el mundo. Rebecca también había ido. Con los años, mi abogada se había convertido en una gran amiga. Y no pensaba perderse ese momento. Theo estaba en el taller de atrás junto con Ellie. Mi hijo le alcanzaba herramientas y se sentía importante ayudándolo. Podía escuchar sus voces y sus risas desde donde estaba. Entonces llegó el momento. Tomé las tijeras. Corté el listón. Y todos comenzaron a aplaudir. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentirlo. De verdad sentirlo. Todo lo que había construido. Todo lo que había sobrevivido. Todo lo que había logrado. Diane apareció a mi lado y me entregó una bebida. Sonrió. Hace 5 años estabas llorando por una cómoda que vendiste en $100. Miró el local lleno de gente. Y luego volvió a mirarme. Ahora mira todo esto. Miré a mi alrededor. Un viejo cliente del mercado me vio desde el otro lado del local y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Como diciendo: «Lo lograste». Theo apareció por un momento en la puerta del taller. Llevaba a Ellie sobre los hombros. Me regaló una sonrisa discreta y luego volvió adentro para seguir entreteniendo a nuestro hijo. Por un instante pensé que nada podía arruinar ese día. Me había ganado ese momento. Pero no duró mucho. Entonces entraron 3 personas que no pertenecían ahí. Las reconocí de inmediato. Vivian, Gerald y Daniel. Caminaba medio paso detrás de sus padres, como siempre. Para todos los demás eran solo invitados bien vestidos. Para mí eran algo más. Eran la cena que destruyó mi matrimonio. La silla vacía. La tarjeta que llevaba guardada en mi bolsa. Vivian me vio y sonrió. Cruzó el salón con los brazos abiertos. Selma. Y mírate. Mira todo esto. Estamos muy orgullosos de ti. Varias personas voltearon al escucharla. Incluso un reportero levantó la vista. Siempre supimos que llegarías lejos, continuó Vivian. Qué lástima que las cosas no funcionaran con Daniel. Pero así es la vida. La familia sigue siendo familia y teníamos que venir a apoyarte. Dejé mi vaso sobre el mostrador. Esa es una versión bastante generosa de la historia, respondí. Mi voz estaba tranquila. 5 años de práctica daban resultados. La sonrisa de Vivian se tensó un poco. Selma, este no es el momento para. ¿Quieres que les cuente cuál fue la última cosa que me dijiste cuando estuvimos todos juntos? Ahora sí, el silencio comenzó a extenderse alrededor. Y dijiste que tu hijo merecía una familia de verdad. Nadie habló. Y que yo era una mujer incapaz de dársela. Vivian tragó saliva. Cariño, estabas pasando por un momento difícil. Y 3 días después me enviaste una tarjeta. Todavía la conservo. Gerald se puso rojo. Miró hacia la puerta. Luego a su reloj. Como siempre hacía cuando se sentía incómodo. Vivian soltó una risa nerviosa. Los recuerdos cambian con el tiempo. Todos dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Y en serio? Pregunté.
Entonces intentó cambiar de tema. No hagamos esto frente a todos tus invitados. Vinimos a celebrar tu éxito. Y justo en ese momento ocurrió. La puerta del taller se abrió. Mamá. La voz de Ellie resonó por todo el lugar. Theo dice que ya puedo usar el martillo pequeño. Mi hijo salió corriendo. Tenía aserrín en las rodillas y una enorme sonrisa. Llegó hasta mí y me abrazó la pierna. Yo lo cargué sin pensarlo. Como había hecho miles de veces. Y entonces todo se detuvo. Vivian se quedó inmóvil. Su mano quedó suspendida en el aire. Estaba mirando el rostro de Ellie. Sus cejas. Su mandíbula. Sus ojos. Los mismos rasgos que había visto durante años en las fotografías familiares de los Ashford. Gerald también se quedó congelado. Su copa se inclinó. Un poco de vino cayó sobre el piso. Ni siquiera lo notó. ¿Y Daniel? Daniel estaba pálido. Miraba a Ellie sin poder apartar la vista. Como si estuviera viendo algo imposible. Observé a Vivian mientras recorría cada detalle del rostro de mi hijo. Era la expresión de alguien que acaba de leer una verdad que no quiere aceptar. Pero que ya no puede negar. El nieto por el que Vivian había rezado durante años. El heredero del que Gerald hablaba una y otra vez frente a aquellas fotografías familiares. Y ahora estaba ahí. Cubierto de aserrín. En mis brazos. Dentro de la empresa que yo había construido sola. Ellie no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo veía a tres desconocidos observándolo fijamente. Se escondió contra mi hombro y apretó mi camisa con una pequeña mano. Yo lo abracé más fuerte. Y esperé. Entonces Vivian rompió el silencio. ¿Quién es ese niño? Su voz sonó temblorosa. Se llama Ellie, respondí. Tiene 4 años. Cumplirá 5 en julio. Vi cómo hacía cuentas en su cabeza. 4 años. Julio. El divorcio. Las fechas encajaron de golpe. Lo mismo ocurrió con Gerald. Los dos entendieron al mismo tiempo. Quedé embarazada mientras Daniel y yo seguíamos casados, dije con calma. Lo descubrí después de firmar los papeles del divorcio. Después de recibir tu tarjeta. Nadie dijo una palabra. Lo tuve sola. Y lo crié sola. Miré a los tres. Este es su nieto. La familia de verdad que dijiste que yo nunca podría darle a Daniel. El silencio se volvió aún más pesado. Todos escuchaban. Los periodistas. Los clientes. Los amigos. Todos. Entonces Vivian habló. Y lo primero que dijo fue. Es nuestro. Lo dijo sin pensar. Como si fuera una ley. Luego dio un paso hacia nosotros. Tienes sangre Ashford. Es de nuestra familia. No puedes alejarnos de él. Intentó acercarse más. Pero Theo apareció de inmediato. Se colocó entre ella y Ellie. Tranquilo. Firme. Sin levantar la voz. Sin decir una sola palabra. Simplemente estaba ahí. Protegiéndonos. Vivian se quedó inmóvil. Y en ese momento toda la sala entendió algo. La misma mujer que años atrás me había llamado estéril y me había echado de su familia. Ahora reclamaba a un niño que jamás había conocido. Solo porque compartía su sangre. Las personas alrededor comenzaron a mirarla de otra manera. Una clienta se llevó la mano a la boca. La diseñadora del hotel dio un paso hacia atrás. Y uno de los periodistas empezó a escribir rápidamente en su teléfono. Porque la verdad acababa de salir a la luz. Y ya nadie podía ignorarla. 2 clientes para quienes había trabajado durante meses intercambiaron una mirada. Era esa mirada que la gente se da cuando ve caer una máscara. Diane había dejado de servir bebidas. Y Rebecca ya venía caminando hacia nosotros. Tranquila. Como alguien que llevaba 5 años esperando ese momento. Entonces se escuchó una voz. Mamá. Era Daniel.
La primera palabra que decía desde que había entrado. Lo miré por primera vez en 5 años. Tenía los ojos clavados en Eli. En ese niño que llevaba sus mismos rasgos. Su misma mirada. Su mismo rostro. Parecía que todo su mundo se estaba derrumbando frente a él. Mi hijo, susurró. Casi no se escuchó. Intentó apoyarse en el mostrador. Pero falló. Gerald tuvo que sujetarlo del brazo. Daniel bajó la vista al suelo. Igual que aquella noche. La misma mirada. El mismo silencio. La diferencia era que esta vez ya era demasiado tarde. No había nada que cambiar. Nada que recuperar. Todo había pasado. Y todo estaba perdido. Por un instante casi sentí lástima por él. Casi. Pero recordó algo. Hace 5 años solo tenía que hacer una cosa. Decir mi nombre. Defenderme. Elegirme. Y no lo hizo. Ahora el precio de aquel silencio estaba frente a él. Un niño de 4 años que llamaba papá a otro hombre. Y eso ya no podía deshacerse. Saqué la carpeta de mi bolsa. La sostuve frente a ellos. Todo está aquí. Miré a Vivian. El divorcio. Las fechas. El acta de nacimiento de Eli. Y la tarjeta que me enviaste. Hice una pausa. ¿Quieres que la lea en voz alta? ¿O recuerdas perfectamente lo que escribiste? Vivian no respondió. Pero su expresión lo dijo todo. Recordaba cada palabra. Rebecca se colocó a mi lado. Soy la abogada de la señora Sedgwick, dijo con calma. Luego miró a Vivian y a Gerald. Si alguno está pensando en demandar o hablar de derechos sobre este niño, adelante. Pueden intentarlo. El salón entero escuchaba. Gastarán mucho dinero. Y no recuperarán algo que ustedes mismos rechazaron hace años. Nadie dijo nada. Rebecca continuó. Y después de lo que todos acaban de presenciar aquí, yo pensaría muy bien cualquier siguiente paso. El silencio fue absoluto. Entonces Gerald tomó a Vivian del brazo. Parecía cansado. Mucho más viejo de lo que recordaba. Vivian, dijo. Nos vamos. Ella quiso protestar. Pero luego miró alrededor. De verdad miró. Vio los teléfonos grabando. Los rostros observándola. Los periodistas tomando notas. Y comprendió algo. Nadie estaba de su lado. Aquella multitud había venido para celebrar mi éxito. Y acababa de ver quiénes eran realmente los Ashford. Los 3 se fueron en silencio. Como personas alejándose de un incendio que ellas mismas provocaron. Daniel fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta, volvió a mirar a Eli. Por un instante vi al hombre con el que me casé. Perdido. Arrepentido. Pero un segundo después también se fue. La puerta de cristal se cerró detrás de ellos. Y todo el salón pareció respirar al mismo tiempo. Después de eso, nunca volvieron a formar parte de nuestras vidas. Unas semanas más tarde recibí una carta de Daniel. Reconocí su letra de inmediato. Pero no la abrí. La guardé en la misma caja donde estaba la tarjeta de Vivian. No necesitaba leerla. Ya no había ninguna respuesta que estuviera esperando. Ese verano, su abogado hizo un intento discreto de contactarnos. Rebecca respondió con una sola carta. Y ahí terminó todo. Daniel nunca peleó. Y sus padres tampoco tenían ningún derecho que reclamar. Vivian pasó toda su vida obsesionada con el apellido Ashford y con la sangre de su familia. Y al final rechazó al único nieto que tendría. Antes siquiera de saber que existía. Hay justicias que no necesitan un tribunal. Ella tendrá que vivir para siempre con esa verdad. A veces pienso en ella. Y recuerdo aquella conversación en su cocina años atrás. Cuando me dijo que sabía lo que costaba un matrimonio sin hijos. Ahora entiendo que ella también había sufrido algo parecido. Pero en lugar de romper el ciclo, decidió repetirlo.
Y terminó haciéndome a mí lo mismo que una vez le hicieron a ella. Eso no la justifica. Solo la vuelve triste. Y esa carga le pertenece a ella. Yo cargo con algo mucho mejor. Theo nunca compartió una sola gota de sangre con Ellie. Y aún así es el único padre que mi hijo ha conocido. Fue quien le enseñó a trabajar la madera. Quien estuvo presente en cada caída, cada enfermedad y cada logro. El hombre que siempre apareció cuando lo necesitábamos. Unos meses después de la inauguración, Ellie estaba en el taller trabajando junto a Theo. La luz de la tarde entraba por las ventanas. Había acerrín flotando en el aire. Entonces Ellie levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿ya quedó suave?» Theo se quedó inmóvil por un segundo. No hizo ningún drama. Solo sonrió. Y con la voz un poco quebrada respondió: «Sí, campeón. Quedó perfecto». Yo tuve que salir al patio para que no me vieran llorar. Durante años me dijeron que no podía darle una familia de verdad a un hombre. Y tenían razón en una sola cosa. No podía dársela a ese hombre. Ni en aquella casa. Ni bajo aquel apellido. Porque la verdadera familia no era algo que se heredaba. Era algo que se construía. Y nosotros la construimos juntos. Con nuestras propias manos. Con amor. Con paciencia. Y con la misma fuerza con la que levantamos cada pieza de Stone. Porque al final, la familia no la define la sangre. La define quien decide quedarse. Han pasado varios años desde aquella inauguración. La vida siguió adelante. Como siempre lo hace. Stone creció más de lo que alguna vez imaginé. Abrimos un segundo local. Después un tercero. Nuestros muebles empezaron a llegar a ciudades donde nadie conocía mi historia. La gente veía una marca exitosa. Veía mesas, escritorios y estanterías hechas a mano. Lo que no veían era a la mujer que una vez se sentó sola en el piso de un apartamento vacío creyendo que su vida había terminado. Lo que no veían era a la madre que contaba monedas para comprar pañales. Ni a la mujer que trabajaba de madrugada mientras su hijo dormía en una silla junto al taller. Pero yo sí lo recordaba. Y nunca quise olvidarlo. Porque cada cicatriz era una prueba de que había sobrevivido. Ellie creció rodeado de amor. No de dinero. No de apellidos. No de apariencias. De amor. Y eso terminó siendo mucho más valioso. A los 10 años construyó su primera mesa. A los 11 empezó a ayudar en el taller los fines de semana. A los 12 ya discutía diseños con Theo como si fuera un socio más. A veces me quedaba observándolos desde lejos. Los dos inclinados sobre un proyecto. Hablando de madera. Riéndose. Discutiendo medidas. Y siempre me sorprendía lo mismo. Nunca podía recordar que no compartían sangre. Porque para mí eran padre e hijo. Simplemente eso. Una tarde encontré a Ellie revisando una vieja caja en el closet. La misma caja donde había guardado la tarjeta de Vivian. La carta de Daniel. Y todos aquellos papeles. ¿Qué es esto?, preguntó. Me senté a su lado. Y por primera vez le conté toda la historia. No oculté nada. Le hablé del matrimonio. Del divorcio. De la cena. De las palabras crueles. De la inauguración. Y del día en que sus abuelos biológicos descubrieron quién era él. Escuchó todo en silencio. Cuando terminé, esperé preguntas. Esperé enojo. Esperé tristeza. Pero Ellie solo pensó unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Entonces ellos fueron los que me perdieron a mí. No al revés. Y tenía razón. Toda la vida había pensado que aquella familia me había rechazado. Pero la verdad era otra. Ellos fueron quienes perdieron. Perdieron a un nieto maravilloso. Perdieron la oportunidad de conocerlo. Perdieron cumpleaños. Navidades. Abrazos. Historias. Momentos que nunca regresarían.
Y ninguna cantidad de arrepentimiento podía comprar el tiempo de vuelta. Esa noche encontré a Theo cerrando el taller. Le conté lo que Eli había dicho. Se quedó pensando unos segundos. Después sonrió. Es un buen muchacho. Él lo es. Se parece mucho a ti. Y esas palabras significaron más para mí que cualquier premio que hubiera recibido. Porque durante años me habían hecho creer que yo no era suficiente. Que había fallado. Que estaba incompleta. Y al final resultó que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí desde el principio. A veces la vida no te da la familia que imaginaste. Te da algo diferente. Algo mejor. Te obliga a empezar de nuevo. Te obliga a construir desde cero. Y mientras construyes, descubres quién eres realmente. Si pudiera volver a aquella noche en la mesa de los Ashford, no cambiaría nada. No intentaría convencerlos. No suplicaría amor. No pediría otra oportunidad. Porque al cruzar aquella puerta creí que estaba perdiéndolo todo. Y en realidad estaba caminando hacia todo lo que estaba destinado a encontrar. Encontré a mi hijo. Encontré mi trabajo. Encontré mi voz. Encontré a Theo. Y encontré una familia que no dependía de la sangre ni de un apellido. Una familia formada por las personas que eligieron quedarse. Todavía hay una pequeña marca grabada debajo del mostrador original de Erniestown. Un pájaro y una piedra. Nuestro símbolo. Nuestro secreto. A veces paso la mano sobre esa madera y sonrío. Porque representa exactamente lo que construimos. El pájaro que siguió cantando incluso cuando todos le dijeron que no podía. Y la piedra que permaneció firme cuando llegaron las tormentas. Esos somos nosotros. Y si esta historia tiene una lección, es esta. Nunca permitas que alguien más decida cuánto vales. Las personas equivocadas te harán sentir insuficiente. Las correctas te ayudarán a descubrir que siempre fuiste suficiente. La familia verdadera no es la que comparte tu sangre. Es la que comparte tus cargas. Tus lágrimas. Tus sueños. Y tu mesa. Porque al final de todo, después del dolor, después de las pérdidas y después de las despedidas, descubrí algo muy simple. La mejor venganza nunca fue el éxito. Nunca fue la empresa. Nunca fue demostrar que estaban equivocados. La mejor venganza fue construir una vida tan llena de amor que ya no quedara espacio para el resentimiento. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Juntos. Como una verdadera familia. Fin.